y en ocasiones rodeado de problemas y dificultades perdón, dificultades que llenan de afanes y angustia su corazón. Es común que usted se pregunte, ¿por qué me estará sucediendo estas cosas? Y la pregunta surge porque el ser humano tiene la idea de que no merece pasar por desdichas en este mundo. Y lo cierto es todo lo contrario. Cuando nos vemos en el espejo de la palabra de Dios, advertimos que no hay mucha bondad y mérito en nuestras vidas, como pensábamos, que nos hagan merecedores de bendiciones y buenas cosas en este mundo caído y corrupto. Lo cierto es que no estamos en condición de esperar el favor de Dios por causa de nuestra indignidad y miseria, por lo que hallándonos totalmente sin recursos y sin nada que podamos hacer para salir de nuestra difícil situación, solo tenemos a Dios y solo dependemos de su gracia. Este pasaje que acabamos de leer es un pasaje que precisamente nos está diciendo que Dios no abandona a su pueblo en la miseria. Y ese es el título que he dado a nuestra meditación esta mañana. Dios no nos abandona a nuestra miseria. Desde el versículo 30 del capítulo 27 hasta el final del capítulo 28, Dios nos deja ver, en primer lugar, la miseria que acarrean nuestros pecados. En segundo lugar, la miseria que solo Dios puede remediar. Y en tercer y último lugar, la miseria que se transforma en adoración a Dios. La miseria que acarrea nuestro pecado, lo primero. La miseria que solo Dios puede remediar, lo segundo. Y por último, la miseria que se transforma en adoración. Veamos lo primero. La miseria que acarrea nuestro pecado. Estamos viendo el libro de Génesis de manera ordenada y sistemática. En el capítulo 27 que vimos en la pasada oportunidad, se nos presentó la experiencia que vivió una familia compuesta por los padres y dos mellizos, ¿recuerda? Tres de ellos, tres miembros de esa familia eran creyentes y uno era incrédulo. Y vimos que uno de sus hijos, uno de los hijos de esta familia, fue el elegido, fue el escogido por gracia y amado de Dios, sobre el cual estaría la bendición que según la promesa dada a su abuelo Abraham, sería la que traería bendición a todas las familias de la tierra. Y en este hijo elegido, bendito, ¿por qué no decirlo? Isaac, Dios dijo que llevaría adelante todo el plan salvador para la humanidad. Sin embargo, veíamos que los creyentes de esta familia, aún recibiendo estas promesas, dejaron de depender de Dios,
de esperar en su providencia y quisieron hacer las cosas conforme a sus deseos. ¿Sí lo recuerda? ¿Y qué resultó? Un fracaso. El resultado de todo esto fue que Dios, el juez santo y omnipotente, no pasó por alto el pecado y dio a cada uno según lo que Él soberanamente quiso. Así que lo primero que quiero remarcar aquí en este punto es nuestro pecado y sus consecuencias. Nuestro pecado y sus consecuencias. Podemos resumir la manera como Dios trató con cada uno de los miembros de esa familia conforme a sus yerros, conforme a su pecado, cuando decidieron actuar según sus intereses, según sus deseos, según su conveniencia y dejaron de confiar en la providencia de Dios y sus promesas. Empecemos por uno, Esaú. Siempre fue un profano. El profano, recuerde, es la persona que quiere poseer el cielo y la tierra a la vez. Disfrutar del mundo temporal, disfrutar de los deleites del mundo pasajero, sin perder el derecho a los bienes eternos y del porvenir. Esaú, recuerde, encarna a todo hombre, a toda mujer que dice que es creyente, pero aún suspira y su corazón vibra y late por obtener los deleites de este mundo caído. Suspira por disfrutar de lo que el mundo ofrece y satisfacer sus deseos. Y a la vez poder decir que es cristiano y que la bendición de Dios reposa sobre su vida. Ese es el espíritu de Esaú. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado fue que aunque suplicó bendición, al final halló maldición y terminó concibiendo en su corazón odio, homicidio contra su hermano, ira, venganza. Capítulo 27, versículo 34, 35, mire conmigo. Cuando Esaú oyó estas palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Versículo 37. Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí, yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos tus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te daré? ¿Te haré a ti ahora, hijo mío? Y del verso 39 al 41 está la maldición que recibió. Entonces Isaac su padre habló y le dijo: he aquí, tu habitación será lejos de las grosuras y del fruto y del rocío de los cielos de arriba. Estoy leyendo la versión de la Biblia de las Américas, porque usted ahí encuentra algo como con un sentido diferente. ¿Sí lo notó? Pero el original dice: he aquí, le dice el padre, le dice a su hijo Esaú: he aquí, tu habitación será lejos de la grosura y del fruto y del rocío del fruto de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. Por tu espada vivirás, a tu hermano servirás. Y sucederá que cuando te fortalezcas, descargarás su yugo de tu cerviz. En eso fue lo que terminó. Y ese fue el resultado, la consecuencia para este miembro de la familia. Veamos un segundo miembro, Rebeca, la mujer que recibió de Dios ese anuncio acerca de la bendición sobre su hijo menor, ¿lo recuerda? Y ella, por incredulidad, por no confiar en la providencia de Dios,
el creador del universo, que podría mover cielo y tierra para que lo que Él le había prometido se cumpliera y la bendición viniera sobre Jacob, esa mujer prefirió tomar el asunto en sus manos, actuar a espaldas de su esposo para asegurar la bendición de su hijo que tanto amaba. Y el resultado fue que lo perdió para siempre y sufrió el resto de sus días por causa de su otro hijo. Versículo 42 al 46. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob su hijo menor y le dijo: he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Harán, y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que has hecho. Y dice Rebeca: yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y si usted continúa leyendo la escritura, sabrá que Rebeca murió y nunca volvió a ver a su hijo Jacob, que tanto amaba. Y más bien murió amargada y triste por las actitudes y por los matrimonios que celebró su otro hijo Esaú con mujeres paganas. Ese fue el resultado y consecuencia. Y miremos un tercer miembro de la familia, Isaac, el hijo de Abraham, el que nació sobrenaturalmente, el hijo de la promesa, el que olvidó esas promesas de invaluable bendición que traerían a todas las familias de la tierra gracia. Decidió más bien ese hombre congraciarse con su hijo preferido y bendecirlo en contra de los planes divinos. ¿Y cómo fueron sus últimos días? Días de gran decepción, viendo cómo su familia se despedazaba. Sus hijos entraron en conflicto nuevamente. Uno tuvo que huir con sed de venganza, ver una familia dividida, quebrantada, una esposa que hacía planes a sus espaldas, y esa fue la situación y condición final de los días de Isaac. Así que vemos que sí hay consecuencia por causa de nuestro pecado. ¿Y qué decir del otro y último miembro de la familia, Jacob? Y eso me lleva a mi segundo pensamiento aquí en esta parte. Nuestra condición de total necesidad y dependencia. Nuestra condición de total necesidad y dependencia. Jacob finalmente se vio en la necesidad después de que quiso suplantar a su hermano, después de que engañó a su padre anciano ciego, recuerda, después de que le mintió, después de que perjuró tomando el nombre de Dios en vano. Esaú quería matarlo y tuvo que salir de la casa de su padre, la que representaba bienestar y estabilidad. Versículo 1 al versículo 5 del capítulo 28. Y entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y tu descendencia, y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Y así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán,
hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Aunque pareciera que Isaac reconoció su pecado y terminó dándole una bendición a su hijo Jacob, realmente lo que le dijo es: ojalá Dios te bendiga. Eso fue lo que le dijo. El Dios omnipotente dijo: te bendiga, Él te dé la bendición de Abraham. Y así salió Jacob de la casa de su padre. Y ahora Jacob emprendía un largo viaje. Recuerda ese mismo viaje que tuvo que hacer el siervo de Abraham para ir a conseguir la esposa Isaac. Al mismo lugar, más de 400 kilómetros por el desierto. Y Jacob sale, dejando atrás muchas cosas. Jacob, por causa de su pecado, tuvo que salir de las cálidas tiendas y de la buena tierra que Dios había prometido a su padre Isaac. Y ahora tiene que apartarse de su casa, de su amada madre, del cariño de ella, de su protección. ¿Para qué? Para salir a internarse en un desierto inhóspito y peligroso, sin recursos suficientes para una travesía muy larga. Ese trayecto no se hacía en menos de un mes a buen paso y sin tener contratiempos. Un mes atravesando el desierto. Y en la primera jornada, el primer día, cuando el sol llega a su ocaso, Jacob se ve rodeado de densas tinieblas. Y lo único que tiene como techo es la bóveda celeste, como colchón el duro piso de la tierra y solo una piedra como almohada para recostar su cabeza. Versículo 10 y 11. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. ¿Cómo le parece esta condición de Jacob ahora? Podemos imaginar la escena. Le animo, como siempre, use su imaginación. Podemos inferir qué pensamientos abrigaba el corazón de Jacob en aquella hora. El silencio del desierto transmitía una sensación de soledad indescriptible, inmensa como el paraje que lo rodeaba. La oscuridad presagiaba mucha incertidumbre y peligro. Y acostado en tierra, le hablaba de su miseria. Y su corazón empieza a pensar en el pasado inmediato y llega el remordimiento y le invade su conciencia de saber que traicionó a su padre, que traicionó a Dios, que pecó y que ahora se encuentra solo, rodeado de oscuridad en medio de un desierto inhóspito. Su conciencia trae a su mente la infame actuación de su inmediato pasado. Y también experimenta dolor por su condición desdichada y vulnerable en el presente. Y abrumado de temor por el incierto futuro. Esa es la condición de este hombre tirado
allá en la tierra, en el desierto, con una piedra como almohada para su cabeza. El elegido de Dios. Su situación no puede ser más precaria. Y era el heredero legítimo de la bendición divina. Hermano, hermana, los escogidos de Dios también experimentan estas mismas condiciones en su paso por esta tierra. Exiliados y forasteros, dice el apóstol Pedro, en este mundo, lejos de la casa de nuestro Padre Celestial, sufriendo las adversidades de vivir en un mundo caído, de llevar las consecuencias de nuestro pecado remanente que todavía se expresa de maneras inesperadas, como su falta de fe, hermano, como sus mentiras, como su orgullo, como su egoísmo, su engaño y tantas otras transgresiones como las que Jacob cargaba en su conciencia, pero de las que no se había hecho consciente y responsable hasta encontrarse totalmente desamparado en plena miseria en medio del desierto. Fue allí donde entendió cuánto había pecado, que era el Hijo de Dios, que era el escogido, que era el elegido de Dios, pero que se había equivocado en sus decisiones. La condición de miseria en que se encontraba Jacob evidencia que no somos merecedores, aún siendo del pueblo de Dios. No somos merecedores de recibir dones y buenas cosas de nuestro Padre, ¿no le parece? Sin embargo, la historia no termina aquí. En este cuadro de desolación no termina el relato bíblico. Eso nos lleva al segundo aspecto, al segundo punto, la miseria que solo Dios puede remediar. Nuestra realidad como criaturas pecadoras es una realidad cruda. Hermano, amigo, por favor, medítelo. Nuestro pecado es una realidad y las consecuencias son una realidad. Esta es una verdad cruda que nos deja en total imposibilidad de hacer algo a favor nuestro, de esperar el favor divino por méritos propios. Y como Jacob podemos sumirnos en una cadena de desaciertos por esa naturaleza caída y remanente de pecado que todavía nos asiste. Y desde el momento en que abrimos nuestros ojos, podemos empezar una larga cadena de pecados, con pensamientos egoístas, con pensamientos de crítica, con pensamientos de orgullo, quizás con mentira. Y al final del día, si somos honestos, solo podemos decir que podemos merecer cosas peores que las que estaba viviendo Jacob allá tirado en ese desierto, abandonado, solo, lleno de temores. No tenemos cómo resarcir el daño causado por el pecado. No tenemos cómo restituir o indemnizar a Dios al que hemos insultado y agraviado con el pecado. ¿Cómo restaurar la relación con Dios? Algo hacer para que ayude a aliviar, a mitigar nuestra miseria. Y lo primero aquí es solo por gracia. Solo por gracia Dios nos bendice.
Solo por gracia Dios nos bendice. Estamos destituidos de la misericordia de Dios por nuestro pecado. A veces se nos olvida que nuestro Dios es un Dios 3 veces santo. Que cuando llenó el templo, las criaturas, esas célicas criaturas, taparon su rostro porque no podían ver la gloria de Dios 3 veces santo, justo, perfecto. Es contra ese Dios que usted y yo pecamos a diario. Y a veces creemos que podemos idearnos formas para acercarnos a Dios en nuestra propia capacidad. Nos inventamos métodos para allanar nosotros mismos el camino, para reconstruir los puentes que nosotros mismos hemos quemado y destruido a nuestro paso y nos separan de nuestro Creador. Jacob era un delincuente que había ofendido a Dios y estaba viviendo las consecuencias de eso. Pero Jacob era el elegido. Y es por gracia solamente que Jacob encontró la ayuda divina allá en medio del desierto, tirado en el suelo, teniendo una piedra como almohada bajo su cabeza. Solo por gracia Dios había provisto un medio para que el malvado Jacob restaurara la comunión con Dios. Versículo 12. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Solo por gracia Dios se acerca a Jacob en esa condición. Jacob no tenía cómo resarcir el daño. Y así mismo, hermano, en nuestra miseria, no podemos acercarnos a Dios con nuestros recursos. Es por gracia que Dios se acerca a nosotros en sus términos, como Dios se acercó a Jacob en sus términos. No es como nosotros creamos o pensamos, es como Dios en su soberana gracia lo hace. Él hizo provisión de un medio, un recurso para Jacob. Le mostró una escalera, un puente, un acceso al cielo. Y a través de ese mismo puente, de esa misma escalera, de ese mismo acceso, Dios desciende a la miseria en que se encontraba Jacob. Él condesciende para deshacer las obras del diablo y sus consecuencias. Y esto es una alusión importante a la catástrofe que causó Satanás en el Edén, que resultó en maldición y en exilio de Adán y Eva del paraíso. Notemos lo que Dios le dice a Jacob en el versículo 13. Y aquí Jehová estaba a su lado, dice en el original, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Le dice que le dará la tierra. Versículo 14.
Será su descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. No solamente le dice Dios a Jacob que le dará la tierra, sino note que le dice también, fructificará, se multiplicará sobre la tierra con muchos hijos e hijas. Si lo notó ahí en el 14, tu descendencia como el polvo de la tierra. Y versículo 15, lo que más me gusta de este texto: y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios le dice a Jacob que él morará y estará siempre con él, que para eso ha descendido hasta su miseria. Dios desciende para restaurar la condición de Jacob, que resultó por causa del pecado de Adán. Recuerda que Adán y Eva, ¿para qué fueron puestos en la tierra? Dios los puso allí y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla. Y Él estaba con Adán y Eva todos los días en comunión. Pero el pecado echó a perder ese cuadro. Pero Dios en su gracia quiere restaurar al hombre caído a ese estado original. Y por eso a Jacob le promete otra vez y le dice: te daré esta tierra, te multiplicaré, tendrás descendencia abundante y yo estaré contigo. El mismo cuadro del Edén, del principio. Dios por gracia desciende hasta nuestra miseria, para que usted y yo podamos tener esperanza, confianza de volver a estar en una condición de gracia delante de Dios, siempre en su presencia, para llenar la tierra de su gloria. Y lo segundo aquí es que solo por gracia es que Dios no nos abandona. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, dice el verso 15, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Hermano, amigo, por gracia Dios no abandona al hombre a su miseria. Dios no lo ha abandonado a usted a su miseria, querido hermano o amigo. Dios ha provisto la misma bendición de Jacob para su vida. Dios ha provisto un acceso del cielo a la tierra. Él ha descendido a encontrarse con usted, así como descendió a estar con Jacob, su elegido por gracia. Dios no lo ha abandonado a usted. Estará siempre con usted hasta traerlo de regreso a la tierra prometida, al cielo nuevo y a la tierra nueva, a la casa del Padre, donde están preparadas muchas moradas para usted. Así como descendió para estar con Jacob, Dios ha descendido para estar con su pueblo, con Israel. Que Israel se volvería a la iglesia.
Dios descendió, se hizo carne y habitó entre nosotros y se llamó su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y prometió que estaría con su pueblo en la tierra hasta el fin del mundo y no lo abandonaría mientras viva como forastero y exiliado en este mundo, hasta que lo lleve sano y salvo y lo introduzca en la casa del Padre, en la nueva tierra y nuevo cielo, donde hay justicia, y solo por gracia Dios hace eso. La escalera es un hermoso y sorprendente símbolo de aquel por el cual Dios descendió hasta lo más profundo de la miseria humana y a través del cual también elevó al hombre y lo estableció en su presencia para siempre por el poder de su gracia y de su justicia divina. Por eso Cristo se identifica como esa escalera que vio Jacob. ¿Lo recuerda? Mire Juan capítulo 1, versículo 51. Vaya a su Biblia. Juan 1, 51. Jesús se refiere a la visión de Jacob. Y ahora él dice, ¿lo tiene? Que estoy que lo leo. De cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y en la visión de Jacob, los ángeles descienden y suben por la escalera. Y aquí dice que los ángeles descienden y suben por el Hijo de Dios, Jesucristo. Él es la escalera. Él es el puente. Mientras estemos en este mundo y pasando muchas veces, y no se le haga extraño, hermano, que usted pasará muchas veces por la misma condición de Jacob, como un elegido tirado en el suelo, teniendo por techo solo la bóveda celeste y como almohada una piedra y por colchón solo la tierra. Usted va a pasar por eso, porque hay un remanente de pecado. Y mientras estemos en este mundo, tal vez vivamos experiencias similares a las de Jacob en aquella noche, que se sintió abandonado de Dios. El cielo, solo tinieblas, y a su alrededor muchos temores de peligros que podían acecharle. Porque usted y yo, si somos elegidos, vivimos como exiliados y forasteros en este mundo caído, rodeado de oscuridad, asentado en tinieblas y sombra de muerte. Pero usted no está solo. Y así su conciencia sea como la de Jacob, que le acusaba de que recién había ofendido a Dios, perjurado, usado su nombre en vano, había engañado a su pobre viejo padre ciego, se había portado de lo peor y su conciencia, Jacob, lo acusaba. Y así también usted se va a sentir un día. Pero recuerde,
Dios no nos abandona. Dios no nos ha abandonado. Estará con nosotros. Versículo 15, aquí yo estoy contigo. Y te guardaré por donde quiera que fueres. Así su conciencia le acuse de tantos pecados e iniquidades, Dios estará con nosotros solo por gracia, porque Él tomó la iniciativa. Cuando nuestra miseria no nos permitía hacer nada para acercarnos a Dios, Él descendió a nosotros en Cristo. Estará con nosotros en tiempos difíciles, de oscuridad, y nos guardará hasta que nos traiga y entremos sanos y salvos a su reino, y estaremos con Él por los siglos de los siglos. Y es hora de movernos a nuestro último punto: la miseria transformada en adoración. Jacob ahora es más consciente de su miseria, estando en total necesidad. Depende solo de la gracia de Dios. Pecador como era, no podía descansar sobre otra cosa que la soberana y pura gracia de Dios. Recostado en el suelo en medio de tinieblas, con una mala conciencia por el pecado cometido, sabe que merece tal estado de miseria en que se encuentra, porque ni su carácter ni su nacimiento le daban derecho alguno para ser el bendito de Dios, ni el bendito de su padre Isaac. Esta visión de Jacob es una revelación maravillosa de la gracia de Dios para con Israel. Porque Jacob se convertiría en Israel, Israel se convertiría en la iglesia. El verdadero carácter y el estado real de Jacob prueban hasta la saciedad que todo en su caso debía ser gracia, porque no había ningún mérito en su estado de miseria. Y cuando esta gracia salvífica opera, produce diversas maneras de fruto en quien la recibe. ¿Sabe usted de esa gracia salvífica? Es una gracia que lo ha llevado a moverse de la miseria a la adoración verdadera a Dios. Ese es el punto. Solo la gracia hace posible que en medio de la miseria que nos asista podamos movernos a hacer algo bueno para la gloria de Dios, que refleje el carácter de Cristo. ¿Sabe usted de esa gracia? Porque esa gracia nos mueve a andar en las buenas obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas como agradecimiento y reconocimiento a la misericordia de Dios. Esa misericordia que es tener, que Dios tenga cuidado de nuestro estado de miseria y descienda hasta nosotros para ayudarnos.
Eso debe mover el verdadero creyente. El que ha nacido de nuevo, el que ha saboreado esta gracia. Moverse de la miseria a la consagración a Dios. Eso es lo que espera que hagamos. Eso es lo que Dios, el Señor, espera que hagamos como efecto de recibir tanta gracia. Esta gracia, en primer lugar, nos mueve al temor reverente. Versículo 16 y 17. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía, y tuvo miedo. Y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Déjeme volver a decirlo, quien ha experimentado que en medio de su miseria, totalmente inhabilitado de poder hacer algo para acercarse a Dios, pueda experimentar no solo que Dios lo encuentra en esa condición, sino que Él desciende a ayudarle y lo bendice y le promete que jamás lo abandonará en el camino. Quien ha vivido eso en su corazón no puede hacer otra cosa sino experimentar temor reverente por este Dios lleno de gracia y de gloria. Tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Dios ha descendido del cielo, se ha acercado, ha establecido un acceso hacia nosotros y de nosotros al cielo. Eso no es cualquier cosa. El cielo y la tierra se han unido. Dios los ha unido para que usted y yo salgamos de nuestra miseria. Eso es gracia. Es maravilloso. Debiéramos ser consumidos de asombro, absortos en temor reverente. Le vuelvo a decir, recuerde, Jacob sería Israel más tarde. Israel sería la iglesia, y la iglesia es la morada de Dios por su Espíritu. Y ahora, en el día del Señor, estamos en la casa de Dios y puerta del cielo, donde la tierra se une con el cielo por Jesucristo. Cristo morando en medio de los que se congregan a invocar su nombre, revelándose hoy, diciéndonos: no te abandonaré, que Él no nos ha abandonado, que Él nos preservará hasta el fin, hasta llevarnos a la tierra que fluye leche y miel, a la casa del Padre, donde ha ido a preparar morada para los creyentes. No tiembla usted y se sobrecoge de temor reverente. Ese es el día del Señor, cuando la tierra y el cielo se unen, porque Cristo está en medio de su pueblo. Eso no es cualquier cosa. ¿Me comunico? Si sabemos de eso, su gracia nos mueve a consagrarnos. Y eso es lo segundo y último aquí. Su gracia nos mueve a consagrarnos.
versículo 18 al 22. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, o casa de Dios, aunque Luz era su nombre, era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a mi casa, a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Jacob hace un voto. Levanta una piedra, consagra esa piedra con aceite. En las Escrituras se usa mucho ese levantamiento de piedras, ¿lo recuerda? Es un monumento que sirve de testimonio para algo muy significativo. Algunas veces para recordar el favor de Dios recibido. Otras veces para recordar un voto, un acuerdo entre dos pueblos. Aquí Jacob lo hizo, pienso, con los dos sentidos. Como un recordatorio del favor recibido. Una conmemoración. Como la que el Señor nos dejó en la Santa Cena. Para conmemorar el favor recibido. De que Dios descendió y el cielo se acercó a la tierra. Cristo en la cruz. Eso conmemoramos en la cena esta tarde. Y usted, si es creyente, debe estar con la iglesia aquí esta tarde. Si en verdad sabe que Dios descendió a su miseria para salvarlo. Si no, algo muy malo pasa en su conversión. Si mira con desdén ese recordatorio de la gracia de Dios, que es Cristo. Cristo, el único que pudo con su sacrificio allanar el camino hacia Dios, llenar el profundo abismo que nos separa del Dios tres veces santo, que mora en luz inaccesible. Y Cristo lo acercó con su muerte en la cruz. ¿Será liviano esa conmemoración de la cena? Para que usted no venga a la cena, no esté en la cena presente como miembro de una iglesia local. Y su voto siguió. Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios.
Él será mi Dios y nosotros su pueblo. Y algunos creen que Jacob está haciendo un negocio con Dios. ¿Se ha oído usted esa interpretación? Porque piensan que el sí es condicional. Es decir, que puede que sí Dios esté con él, que puede que sí Dios lo guardare, que puede que sí Dios lo traiga sano y salvo nuevamente a la casa de su padre. Pero no, eso no es lo que está diciendo, porque Dios ya le dijo antes y le aseguró. Entonces el sí aquí no es condicional, sino el sí es de una afirmación y de seguridad. Algo así como si hacemos un negocio con otra persona y decimos, bueno, ya que vamos a ser socios, entonces, pues tengámonos confianza. Ya que vamos a ser socios, seamos honestos. Ya que vamos a ser socios, hagamos esto, hagamos lo otro. Así también está diciendo Jacob, así como el Señor ya me dijo que Él va a ir conmigo. Dios va conmigo, me guardará, me traerá con bien, me proveerá. Así entonces Jehová será mi Dios. ¿Sabe usted de ese voto? Su vida está consagrada a Dios como corresponde. Él es su Dios y usted es su siervo. Y sella su consagración diciendo, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. El 10%. Una medida, un tributo, un pago que daba un reino menor a un rey mayor, reconociendo su sujeción a él, reconociendo que ese rey mayor era su dueño, era su seguro, era su protector, y traía el 10% del ganado, de los camellos, de los burros, de las especies, como un tributo en reconocimiento de que Él era su Señor. Asimismo hace usted. Reconoce sagradamente con sus bienes que Dios es su Señor. Amigo, no tenemos nada en que apoyarnos fuera de Dios mismo y de su gracia soberana. Si eso decimos los que creemos que por gracia nos ha sido dado el don de la fe, el don del arrepentimiento, y Dios nos trata como sus elegidos, ¿qué puede decir usted que aún no es creyente, querido joven, amigo, señor, señora? Si usted mira realmente, solo le queda a Dios como esperanza en este mundo. Ni su salud, ni su juventud, ni sus bienes, nada. Nada de eso lo ayudará cuando esté en los estertores de la muerte y pase el umbral y se presente delante de Dios. Nada. Lo único que le queda es confiar en la gracia de Dios. Y esta mañana Dios le está diciendo que Él ha puesto una escalera para que usted ya no siga andando en sus propios caminos, en sus propios razonamientos, confiando en usted mismo, creyendo que usted puede. Solo Cristo abre la puerta al cielo.
arrepiéntase y crea. Ábrase a Cristo. Vaya a Cristo, busque a Cristo en las Escrituras, aquí en la iglesia. Vuélvase en arrepentimiento y fe, y el que invocare el nombre del Señor será salvo. Él es el único camino. Ya no espere más. ¿Cuánto tiempo llevo mirando su rostro, querido joven? Y nada, que usted decide ser miembro. Dar un paso de fe, bautizarse. Usted, amigo, señor, señora, lo llevo mirando muchos días y meses. Y usted sigue ahí. ¿Esperando qué? La escalera está puesta. La puerta está abierta. Arrepiéntase y crea. Oremos. Padre, Señor bueno, te damos gracias. Porque solo por gracia has querido descender a nuestra miseria para rescatarnos, oh Dios, de nuestra condición y no tenemos cómo, Padre, expresar nuestro temor reverente y nuestro agradecimiento a ti. Señor, te rogamos, ayúdanos. Ayúdanos a confiar en tus promesas. En estas promesas que hemos visto en el libro del Génesis. Permítenos llevar vidas consagradas a ti. Danos la gracia para que, correspondiendo a tu gran e infinita misericordia, vivamos consagrados, teniéndote a ti como nuestro Dios y siendo nosotros tus siervos, viviendo para tu gloria. Ayúdanos. Padre, gracias por tu promesa, que tú no nos abandonarás, que tú estarás con nosotros hasta el fin del mundo. No lo merecemos, Señor, y solo nos queda adorarte. Y ayúdanos a transformar nuestra miseria en consagración, en adoración, en vivir para tu gloria. Te lo suplicamos, Padre. En el nombre de Jesús, con acciones de gracias y ruego por los que no creen. Conviértelos hoy y serán convertidos. Déjales ver salvíficamente a Cristo como el único camino, la única escalera, el único acceso a ti, Señor, para volver a tu casa, para vivir contigo eternamente en el cielo nuevo y la tierra nueva. Padre, es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén.